¿Te enteraste de la nueva medida de Milei? El presidente de Argentina tiene una idea que rompe con todo el progresismo que estamos viviendo en los últimos años. Prohíbe el lenguaje inclusivo y todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género. En este video te voy a contar lo que Milei quiere ocultar y por sobre todas las cosas lo que Milei quiere hacer. Ya podíamos ir viendo un poco la postura de Milei cuando él era diputado y en una ocasión la presidenta, que en ese momento era la mamá de Luchetti, le quiso imponer a Milei lenguaje inclusivo. Diputado Javier Milei. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, el español me lo permite decir. Ya me presidente. dijo ente, es presidenta. Señora Presidente. Lo bueno es que todo esto con Milei cambió, es que no para de tomar buenas medidas. Son de sentido común, cosa que uno se para a pensar y dice, nunca debió ser de otra manera. Por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X. El primero en prohibir el lenguaje inclusivo fue el Ministerio de Defensa, que hizo referencia a que las Fuerzas Armadas no pueden utilizar el lenguaje inclusivo en comunicados oficiales. Luego salieron a extender esto para que no solamente corra para las Fuerzas Armadas, sino para todo comunicado oficial en territorio argentino. Y antes de que algún progre se le rompa el cristal, déjenme aclarar que no prohíben que cada uno hable de la forma que quiera. Justamente las ideas liberales que apoya Milei apuntan a que cada persona tenga la libertad de hacer lo que quiera. Lo único que está prohibiendo es el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en comunicados oficiales, lo cual está perfecto. Por ejemplo, en mi colegio nos dan en textos el lenguaje inclusivo y quería saber qué opinabas al respecto. En principio, yo no estoy a favor de lo que es el lenguaje inclusivo. Es decir, en rigor, si vos querés hablar lo que vos quieras, vos lo podés hacer libremente. Y es una elección tuya de cómo decidís comunicarte o interactuar con el resto de las personas. Lo que a mí me parece mal es que desde lo que es... ¿Vos estudiás en una institución estatal? Sí, en una escuela pública. Bueno, entonces eso... en el fondo constituye adoctrinamiento. Y por si no lo sabías, Argentina durante los últimos años de varios gobiernos de izquierda, el progresismo, los movimientos feministas, la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo, ha crecido muchísimo en los últimos años. Puedes elegir hablar en el formato que quieras y después si la gente te entiende o no es un problema tuyo y de la gente y cómo te vas a comunicar. También, digamos, hay una cuestión que tiene que ver el uso del idioma español, que suele ser vulnerado con ese tipo de lenguaje, pero a mí lo que me parece grave es que el Estado, sacándole recursos por la fuerza a los individuos, imponga una agenda. Y todo esto ha ido dañando al país, pero no a través de comunicados oficiales donde usaban el lenguaje inclusivo, con cosas muchas peores, cosas que afectaban directamente al bolsillo de todos los argentinos, como por ejemplo cuando crearon el Ministerio de la Mujer, que gracias a Milei hoy en día ya no existe más. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Para el presidente argentino, el movimiento feminista, la ideología de género y el lenguaje inclusivo solo destruyen los valores de la sociedad. Alineado con otros líderes mundiales como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el líder del partido español Vox, Santiago Abascal, Milei se ha puesto frente de una batalla contra el surderío, es decir, contra los valores más progresistas. Estamos cansadas las madres de vivir estas ideologías marxistas en los colegios. Yo sé que esto es a nivel global. ¿Usted qué está haciendo en su país para esto? Bueno, nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante además no solo que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. Justamente. Nosotros confiamos en nuestros hijos, que es lo que más vale para nosotros, se los confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida, biología, matemática, claro, cosas importantes para su aprendizaje,
y luego vienen y quieren meterles ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza. Además pagado por los taxes. Claro, pagado por los impuestos, pero aparte de eso, yo creo que al final a mí no me molestaría pagar si tuvieran una educación de verdad. Basado en lo académico. Pero nos hacen pagar para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos. Ese es el verdadero peligro. Hay que erradicar eso de las escuelas, porque no es así nomás que pasa, es un plan meditado para destruir a las futuras generaciones. Y cómo no nombrarlo a él, que hace todo bien. Tras eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el partido de Milei, La Libertad Avanza, presentó en el Congreso un proyecto de ley para penalizar el aborto en Argentina, donde recordemos que es legal desde el 2020. En las redes sociales, desde la oposición, pronto empezaron a circular mensajes que criticaban la decisión, así como también memes que sugerían que el gobierno antepone prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género a invertir en educación, garantizar alimentos en los comedores sociales o fomentar los derechos de los niños. También hay que valorar que el gobierno de Milei, a diferencia del gobierno de Macri, que fue el único gobierno de la oposición al kirchnerismo en los últimos años de las últimas décadas de Argentina, ya que todos los demás fueron gobiernos de izquierda, a diferencia de Macri, no podemos decir que Milei esté siendo tibio, y quizás hasta algún defensor de Macri, pero la verdad que no salió de entrada a ganar el partido como salió con un montón de medidas a hacer un montón de cosas. Él prometió siempre mejorar la economía, ese era su foco y lo está logrando. A meses de haber asumido, y ni hablar de la diferencia que genera en el mundo entre tener un presidente con estos valores a tener un presidente como el payaso Alberto Fernández, que no solamente fomentaba el lenguaje inclusivo, sino que él mismo en comunicados oficiales y en transmisiones directas para todo el país lo usaba a propósito en más de una ocasión. Prometo trabajar cada día para que cada chico, para cada chica, cada chico, no lo aprendo todavía. Y hablando de comunicados oficiales del gobierno y demás, ¿cómo olvidar algo que fue viral en Argentina durante mucho tiempo? El comunicado donde surgió Les Pibis. Nos lo cuentan, su trabajo, sus reflexiones. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o por ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Fíjate qué locura. Estamos en el año de la pandemia. Digo, la salud tendría que ser prioridad. ¿Cuánto le asignan a salud? Medio punto del PBI. A políticas de género, 3,5 puntos. ¿Pero qué cabeza entra? Esto es un disparate. Es decir, ¿para qué? Para que me vengan a decir que tengo que utilizar el lenguaje inclusivo. Para que digan les pibis. Les pibis. Pero vamos, tengo gente muriéndose de hambre. ¡No tienen cerebro, imbéciles! Y me vienen con la boludez de que hay que escribir, digamos, con la X o con la E, pero ¿de qué cabeza entra? No, esa te la banco, esa es increíble. Y eso que estamos siendo buenos y no estamos hablando del patrón en común que tienen todas las personas que van a las marchas feministas, que usan el lenguaje inclusivo, todos los progres, etcétera, etcétera. Tienen un patrón en común muy marcado y no solamente hablo del físico, del peinado, de su forma de hablar, sino un conjunto de cosas que son de manual, son cortados por tijera. Cuando uno ve ese tipo de personajes, automáticamente sabe que es progre, que le gusta el lenguaje inclusivo, que generalmente va a las marchas de la diversidad, como que todo un combo que cuando uno ve automáticamente sabe que viene todo el pack incluido. Vale aclarar que la Real Academia Española, también conocida como la RAE, ha rechazado la implementación del lenguaje inclusivo y ha considerado que el uso del masculino no supone discriminación sexista alguna. También agregó que el uso del arroba o de las letras E y X como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno al idioma español, además de innecesario. Algunos académicos señalan que los cambios en el idioma llevan siglos y que esa forma de expresión inclusiva, entre comillas, es solo el espejo de una posición sociopolítica. ¿Estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo, incluso que se regule? No, si hay algo establecido y que es parte del desarrollo y el proceso de descubrimiento de la sociedad es el lenguaje. Es decir, ¿por qué tienes que estar regulado por el Estado? Si vos querés hablar de otra manera, hacelo. El tema es, una es si verdaderamente yo te entiendo y que le estás hablando. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, de última, que sea tu costo, pero no tiene por qué venir el Estado y ponerme la bota opresora sobre la cabeza y obligarme a utilizar algo que además no está ni siquiera admitido, digamos, por la Real Academia Española. Es decir, no me lo impongas por el Estado. No le estés robando guita
a la gente para imponerle las ideas de otro. Eso es violento. Y se acuerdan de lo que siempre digo en mis videos sobre la ONG y los organismos internacionales. Las ONG y los organismos internacionales no sirven para nada. En este caso, una guía armada por las Naciones Unidas, más conocida como la ONU, señala que emplear el lenguaje inclusivo es una forma importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género. Los están tomando de estúpidos. ¿Qué se piensa? ¿Que van a ser más inclusivos por cambiar una letra? La inclusión no pasa por ahí, pero para nada. Lo bueno es que con Milei podemos decir que todo esto está terminando. ¿Y ustedes qué piensan sobre este video? ¿Qué piensan sobre la prohibición de usar el lenguaje inclusivo en los comunicados oficiales? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? Déjenmelo en los comentarios. Por supuesto, no se olviden de darle un like y suscribirse.